Buenos días, mi nombre es Isaac Mora Sancho y voy a estar exponiendo sobre los temas de sociología médica y la sociología de los cuerpos y emociones. Quiero decirles que a lo largo de la exposición voy a estar haciendo las dos preguntas que complementando dicha presentación voy a estar respondiendo con toda la materia que voy a estar comentando, pero sí me gustaría que cada uno de ustedes y cada una de ustedes también pudiera tener su propia opinión acerca de las preguntas que iré haciendo. Empezamos por la primera pregunta. ¿Afectan los factores sociales el campo de la salud? Siendo la base de esta pregunta el primer tema que voy a ir exponiendo. Primeramente me gustaría comentar sobre el origen de la sociología médica. Primero nos vamos en la antigüedad con Hipócrates y Galeno. Estas dos personas fueron filósofos y en base a su propio criterio de observación y análisis se dieron cuenta del peso que tienen algunos factores sociales sobre la salud de la población y es en base a dicho criterio que ellos dan ciertas recomendaciones. Es aquí donde se empieza a notar, por así decirlo, lo que viene siendo la salud pública, sin aún así definir el término. Luego de esto tenemos en el siglo XVII a William Petty. William Petty fue un médico y filósofo que reconoce los factores sociales, eh, pero también reconoce otro tipo de factores que afectan de una u otra forma la situación de la salud, como lo son los factores económicos, los factores culturales y la organización demográfica de una población. Es en base a estas dos opiniones de Hipócrates, Galeno y William Petty que en el siglo XIX Rudolf Virchow empieza a hacer estudios. Estos estudios se basan en que ya en este siglo se ve de forma más evidente la relación que tiene el desarrollo de una enfermedad con todos los factores sociales, económicos y políticos relacionados al tema de la salud. Y él empieza a desarrollar estudios epidemiológicos. Y en estos estudios es donde se ve por primera vez o una de las veces donde se ve desde el inicio lo que viene siendo la oración o la palabra o el término ciencia social. Ok, la sociología médica ya como término, como definición, surge en Estados Unidos y surge a base de la Segunda Guerra Mundial. No surge durante, surge después. Y esto se da debido a que después de la guerra, las personas que fueron a la guerra vienen con traumas y esto provoca ciertos desórdenes mentales que son referidos al área de la medicina que se conoce como psiquiatría. De hecho, esta rama de psiquiatría es de las primeras ramas que tienen un contacto con la sociología y empiezan a trabajar juntos para poder lograr una mejor calidad de salud pública. Ahora bien, eh, Robert Strauss propone que la sociología médica se puede dividir en dos, que viene siendo la sociología en la medicina y la sociología de la medicina. Pero antes de tocar estas dos definiciones, quiero comentar sobre o sea, el avance de la sociología médica durante las décadas de los 50 hasta los 90. En la década de los 50 es luego de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, es donde se dan los primeros indicios de contacto de la medicina con la sociología. Como lo mencioné anteriormente, es donde se empieza a realizar trabajos en conjunto entre personas sociólogas y personas especializadas en psiquiatría. En la década de los 60 es donde ya la sociología de la medicina fue aceptada por la American Psychological Association. Esto demuestra que la medicina dentro de la sociología o la sociología médica sí está dando ciertos avances para promover una salud de buena calidad y equitativa.
En los 70 es donde ya la sociología médica se desarrolla de forma avanzada en los Estados Unidos. Y es debido a la influencia que tiene este país que las demás naciones empiezan a conocer de la sociología médica y dicha rama se empieza a desarrollar en estos países. Por ejemplo, en Gran Bretaña y Alemania. Luego para terminar en Israel y Japón. Y así en el resto de Europa y América Latina se empieza a desarrollar poco a poco lo que viene siendo la sociología médica. En los 80 es donde ya debido a la influencia que tiene la sociología médica en Estados Unidos, se empiezan a desarrollar poco a poco otras ramas de las ciencias sociales, como lo que viene siendo la antropología y la psicología. Entonces, estas ramas vienen poco a poco conociéndose dentro de la medicina y funciona como herramientas para estudios dentro de la medicina especializados en salud pública, medicina preventiva o medicina comunitaria. Y ya empezando la década de los 90, en 1990, Estados Unidos y Canadá ya contaban en su totalidad con 143 escuelas de medicina y se daban materias de sociología médica. Lo que quiero enfatizar aquí es que estas materias eran ya dadas por personas sociólogas y no por personas médicas, porque antes los estudios y demás, donde tanto la sociología como la medicina trabajaban en conjunto, eran en su mayoría liderados por personas médicas. En cambio, ya en la década de los 90 es donde las escuelas de medicina que daban cursos de sociología médica empiezan a tener docentes sociólogos y no médicos dando esta materia. Ahora bien, Robert Strauss, perdón, divide la sociología médica en dos tipos, que viene siendo la sociología en la medicina y la sociología de la medicina. En la sociología, en la medicina, tiene un trabajo más directo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona socióloga va a relacionarse de forma más directa con la persona médica en las investigaciones o estudios que vayan a hacer. Por otro lado, el énfasis en esos estudios se da en la salud pública y no en otras áreas. Y la investigación y el análisis se da desde una perspectiva médica y no desde un problema sociológico. A pesar de que hayan personas sociólogas trabajando en conjunto con personas médicas, en la sociología y la medicina, el énfasis u objetivos que tuvieron investigación y un análisis eran desde una perspectiva médica. Por otro lado, en la sociología de la medicina, sí se refieren a factores como lo que son la organización, el rol de las relaciones, normas, valores y creencias de la práctica médica como forma de comportamiento humano. Y por otro lado, la investigación y análisis en la sociología de la medicina sí se da desde una perspectiva sociológica. Se da desde una perspectiva dentro del ambiente médico, pero utilizando un punto de vista sociólogo y no médico, por así decirlo, siendo estas las diferencias más marcadas entre la sociología en la medicina y la sociología de la medicina. Ahora bien, los campos de la sociología médica son variados y voy a mencionar un poco de cada uno, empezando con el de teoría. En este campo se incluyen tres diferentes aportes, lo que viene siendo los libros de texto sobre sociología de la medicina, las contribuciones que han hecho en conjunto la medicina y la sociología para la salud pública y por último, algunas contribuciones teóricas globales, donde se puede encontrar la endometología, el interaccionismo simbólico, la teoría de roles, de etiquetas sociales, de desviación y de control social. Tenemos la metodología. Aquí se abarca el análisis de las formas de influencia que dan los factores socioculturales dentro de la salud, incluyendo aportes de la epidemiología y haciendo referencia a estudios de comunidades concretas. Aquí también dentro de este campo que viene siendo la metodología, se puede incluir este análisis respecto a mortalidad y morbilidad con sus problemas de media, pruebas y escalas. Ahora bien,
Dentro del campo de la enfermedad se incluye lo que viene siendo el estudio concreto, un estudio sólido, con una base sólida sobre los factores culturales, psicológicos y sociales en la etiología de los desórdenes somáticos y psicosomáticos. Esto incluye ciertos enfoques sobre nociones y conceptos de salud y enfermedad. Luego, en el campo de los pacientes se agrupa un análisis de pacientes individuales, grupos de pacientes y el tema del rol del enfermo. Además, se habla de temas concretos como lo que viene siendo la rehabilitación, los casos terminales y las ciertas etapas de una enfermedad. Aparte de eso, en este campo también hay temas sobre lo que viene siendo la educación de la salud, la higiene, la conducta del paciente y las reacciones que tiene la familia ante la noticia de una enfermedad. Luego, en el campo médico, tenemos los temas clásicos, como vienen siendo educación médica, los tipos de médico, las distintas especializaciones que hay, las distintas organizaciones que hay dependiendo de la profesión médica, las relaciones entre médico y paciente, la ética que debe haber en dichas relaciones. Y luego tenemos lo que viene siendo el campo de hospitales. Aquí, como su palabra lo dice, se refiere a todo tipo de establecimiento de salud e incluso en consultas médicas. Se hace un análisis del desarrollo histórico de los hospitales, la complejidad del ámbito médico industrial, también lo que viene siendo la administración hospitalaria, cómo deben de ser las personas que administren, su estructura y la dinámica de los hospitales y las relaciones personales entre colegas y también entre equipos de trabajo. Ahora bien, tenemos el campo de la comunidad. Aquí se estudia de igual forma una práctica médica, pero ya con población en general y con ciertas organizaciones de la salud. Digamos que todo quedaría encerrado generalmente dentro de la salud pública, donde también se habla de relaciones sociales, la estructura social y también ya un poco más a fondo lo que viene siendo los factores culturales dentro de la salud pública, para nombrar algunos como son la religión, la educación, la pobreza, entre otros. Y ya por último, tendríamos lo que viene siendo el campo de la sociedad. Dentro de este campo es donde se da el tema más amplio y general, donde se incluyen estudios de salud nacionales en relación con la estructura y cambios sociales de las poblaciones. El tema de planificación en salud, es donde hay equipos de trabajo que se encargan a planear objetivos, alternativas, prioridades, equipos de toma de decisiones, de implementaciones y evaluaciones dentro del tema de salud pública. También se abarcan temas de costo y financiación de salud, que viene siendo el seguro, y también de política de salud nacional, la socialización de la medicina, las relaciones con la salud internacional, los problemas del personal médico y la relación entre el desarrollo económico y cómo éste va influenciando de una u otra forma lo que viene siendo la salud. Ahora bien, vamos a empezar lo que viene siendo el segundo tema de esta exposición, los estudios sobre el cuerpo, las emociones y sobre ambos. ¿Ok? Primeramente, tenemos dos sociologías, por así decirlo, que viene siendo la sociología de los cuerpos y la sociología de las emociones. Dentro del artículo hace énfasis sobre la sociología de los cuerpos en varios autores. Yo personalmente, quise tomar en cuenta a estos dos. En Foucault, que habla del control, el disciplinamiento y tecnologías del yo sobre la sociología del cuerpo. Esto menciona que de una u otra forma, viendo cómo se comportan los demás, es como el cuerpo se va comportando en sí mismo. Y me gustó mucho el abordaje que toma la persona. Ahora bien, Brian Turner habla del cuerpo y la sociedad que viene siendo algo parecido. De acuerdo a cómo usted analiza
cómo la disciplina y las actitudes lo van moldeando a uno dependiendo del contexto social en que se encuentre. Por otro lado, está la sociología de las emociones. En en estas dos me gustó tomar estas dos referencias que viene siendo la clasificación de estudios sobre las emociones y la relación entre la sociología y las emociones. Dentro de la clasificación de las emociones, estas se pueden lograr dividir entre tres, de acuerdo a dos autores. Estas tres clasificaciones que se le pueden dar a esta sociología vendrían siendo, que vendría siendo estas tres clasificaciones, eh, lo que vendrían siendo estas tres clasificaciones, el orgánico naturalista, el construccionismo no radical y el construccionismo radical. Y también la relación, como dije anteriormente, entre la sociología y las emociones. Ahora bien, tenemos tres definiciones dentro de lo que viene siendo el desarrollo de la sociología dentro del cuerpo, las emociones y añadiendo un nuevo término más que viene siendo el cerebro. El cuerpo viene siendo el instrumento de resultados emocionales. Dependiendo del cerebro, ¿verdad? Dependiendo de cómo se sienta la persona, el cerebro empieza a mandar ciertos impulsos y sensaciones que va recibiendo el cuerpo. Y es a través de esas sensaciones que la persona puede tomar o darse cuenta de la sensación que está sintiendo para evitar una confusión. Luego, en el cerebro es donde se dan las emociones, que son las sensaciones y conductas que uno activa, por así decirlo, dependiendo del contexto en el que se encuentre, ya sea que esté triste o esté feliz o tome una conducta ofensiva, defensiva y demás. Y luego tenemos a lo que viene siendo el cerebro, que se menciona que es el órgano más social de todo el cuerpo, pues es aquí donde se alojan todos los procesos de construcción social que maneja el cuerpo y y las emociones, mediante un conjunto de modularidades interactivas entre causas, por así decirlo, que son las distintas acciones que toma uno dependiendo el resultado de alguna causa que implique dicha acción. Entonces, la relación que hay entre estos tres es que en el cerebro se le reconoce como el órgano más social y es donde donde se alojan las emociones, viene siendo las emociones, las sensaciones y conductas que definen, por así decirlo, el yo social para tener una perspectiva y tomar una acción o una actitud dependiendo de lo que implique, de la consecuencia que se haya tomado, del antecedente que haya provocado esa acción. Y todas esas sensaciones y conductas se dan a través del cuerpo, que como lo dice aquí, viene siendo un instrumento donde se ve el resultado de todos estos movimientos emocionales que tiene la persona a consecuencia de una acción. Ahora bien, la sociología se puede separar en la sociología del cuerpo y emociones. En sí es para poder mencionar si es cierto que se puede separar o si es mejor tener solo una rama para las dos. Y se hace mediante dos argumentos, desde una vista epistemológica y desde una vista de construcción de teoría. Ahora bien, desde el punto de vista epistemológico, hay tres argumentos, que es el primero, tener un campo de estudio para cada aspecto que se encuentre. Normalmente se quiere separar la sociología del cuerpo y de emociones con este argumento, que es que las personas quieren tener una rama para cada cosa. Y a veces, ciertos caminos se pueden mezclar en una sola. Entonces, no es necesario que exista una rama de sociología del cuerpo y otra de las emociones. Otro argumento que va en contra de la separación de estas dos ramas es la relación entre cuerpo y emociones. Como lo mencioné anteriormente, el cuerpo es una herramienta
que da los resultados de movimientos emocionales que se dan dentro del cerebro. Entonces, no son objetos separados, sino que tienen una relación. Y luego, al separar estos objetos en dos ramas de la sociología médica, sí, es donde se provoca una dificultad, ya que es mucha la relación que hay entre estos dos objetos como para poderlos separar. Y separándolos, no se logran los mismos objetivos ni los mismos avances que se logran cuando se están estudiándolos de forma unida. Ahora bien, desde la perspectiva de la construcción de teoría, tenemos dos argumentos, que es la relación de correspondencia. Esto va de la mano con lo que dije de la relación entre cuerpo y emociones. Una relación de correspondencia es, por así decirlo, donde la relación inicia y termina. En este caso, el inicio vendría siendo el cerebro donde se dan todas este tipo de emociones y el final vendría siendo el cuerpo. Y por último, tendríamos la reciprocidad conceptual. Si tomáramos como conceptos, como objetos y definiciones lo que viene siendo el cuerpo, las emociones y el cerebro, vemos que los tres están relacionados y que no hay una separación inmediata entre estos tres objetos. Y aparte de esa unión, es recíproca. Eso quiere decir que se estudia el cerebro desde sus emociones, desde su cuerpo, o se estudia el cuerpo desde sus emociones, desde el cerebro, o se puede estudiar el cerebro desde el cuerpo o desde las emociones. Independientemente desde qué, desde dónde se enfatiza el estudio, la relación entre el cerebro, las emociones y el cuerpo, u otro tipo de relación como quiera priorizar, es recíproca. Se siguen obteniendo los mismos resultados. Ahora bien, esta es la segunda pregunta. ¿Por qué es importante entender las emociones en la sociología? Aquí estaremos hablando de argumentos, otros más que vendrían siendo cinco argumentos, este, categorizados, ¿verdad? Entre biofisiológicos, biográficos, geoculturales, socioambientales e informacional y comunicacionales. En los biofisiológicos se hablan de que los cuerpos, emociones, tienen una historia socioontogenética de co-construcción, o sea que ambos se relacionan mutuamente. Luego, en el biográfico, la historia de los agentes es una narración escrita en términos de la sociedad hecha cuerpo y emoción. Esto habla sobre que los términos, ¿verdad? Dentro de la sociedad, que viene siendo el cuerpo y las emociones, siempre han estado relacionados y no es como que desde el principio ya existió algún tipo de diferencia o separación entre ambos objetos. Dentro del argumento geocultural se encuentra que los cuerpos y emociones están construidos en términos de paquetes tiempo y espacio, localizados y situados. Esto viene apoyando un poco lo que mencioné anteriormente, que sin importar el lugar o el tiempo, por así decirlo, eh, la relación entre las emociones y el cuerpo siempre ha sido muy evidente. Entonces tampoco puede ser que el espacio o el tiempo viene siendo algún tipo de diferencia que marque lo que viene siendo algún tipo de separación dentro de ambos conceptos. Dentro del argumento socioambiental, se tienen que tanto las condiciones de apropiación diferencial y la desigualdad de bienes comunes construyen eh, interrelaciones entre cuerpo y emociones. Por ejemplo, cómo se sienten las personas es reflejado en su forma de actuar. Y su forma de actuar es su cuerpo físico. Porque más adelante voy a mencionar que hay tipos de cuerpo, que es muy, muy interesante ese tema. Luego tenemos que dentro del argumento informacional o comunicacional, se encuentra que todas las percepciones, ya sean imaginarias o representaciones sobre el cuerpo y emoción, son el resultado de tanto conexiones como de desconexiones con la fantasía anclada a las comunicaciones y redes sociales. Esto ya viene un poco más, como más al presente, donde las personas tienden a ser influenciadas por las redes sociales. Esto provoca
emociones. Esto provoca sentimientos, movimientos emocionales dentro de nuestro cerebro, que son reflejados una vez más a través del cuerpo. No es de forma que, digamos, alguien se sienta feliz o sorprendido, pero no pueda, no se refleje esa emoción físicamente, quiero decir, por síntomas físicos y no tanto por el análisis de la persona. Ahora bien, aquí es donde quería tocar los tipos de cuerpo que existen. Primeramente, se habla de que el cuerpo es una construcción elaborada, ¿ok? Esto se hace desde un punto de vista dentro de la sociedad. Aquí vamos a conocer varios tipos de cuerpo. Primeramente, hablamos de el cuerpo piel y el cuerpo movimiento. Este, desde el cuerpo piel y el cuerpo movimiento es donde se dan las impresiones. Luego de ese tenemos el cuerpo social. En este cuerpo es donde empezamos a entender las percepciones. Junto a este cuerpo social también se encuentra el cuerpo imagen, que cumple de igual forma la función que son las percepciones. Y a lo último, ya vamos entrando en el tema de emociones con el cuerpo individuo y el cuerpo subjetivo. Ahora bien, la relación entre emociones y cuerpos está definida por ciertos cuerpos que van poco a poco, este, dividiendo una a la otra, pero sin haber algún tipo de separación. Entonces, empezamos con las emociones. Como lo dije anteriormente, aquí está el cuerpo individuo y el cuerpo subjetivo, que son todas las sensaciones que la persona va sintiendo. Luego de esas sensaciones viene la percepción acerca de esto. Y aquí es donde entra el cuerpo social y el cuerpo imagen, para ya llegar a la impresión, que es un aspecto más físico, donde tendríamos por último el cuerpo, este movimiento y el cuerpo piel. Ahora bien, una sociedad determinada y su relación con sus cuerpos era evidente, dependiendo del contexto en el que se encuentra el individuo. Las personas normalmente no se dejan influenciar, pero ya están acostumbradas a todo ese escenario en el que se criaron. Normalizan, las actitudes y las tradiciones y normalizan también las emociones que deben de sentir acerca sobre alguna situación en específico y normalizando esas emociones, indirectamente se normaliza también lo que viene siendo el resultado dentro del cuerpo. Y como lo dije anteriormente, todos estos cuerpos se ven normalizados dentro de de una sociedad determinada. Ahora bien, para poner un ejemplo acerca de la unión de cuerpo y emociones, hablaremos del hambre. Y el hambre dentro de este tema vamos a hablar de tres tipos de hambre, que viene siendo el hambre individual, el hambre subjetiva y el hambre social. Esto un poco para tomarlo en cuenta con los cuerpos que acabo de mencionar. Ahora bien, el hambre es un fenómeno complejo y se ejemplifica en el sentido de que si vos tenés hambre, empezás a sentir síntomas físicos, pero puede ser que tengas síntomas emocionales o puede ser que primero tengas síntomas emocionales y que luego empiezan a aparecer esos síntomas físicos. Ahora bien, empezamos con el hambre individual. Esto se da por la carencia de nutrientes. Es el hambre que normalmente conocemos cuando tenemos hambre porque no comemos, porque tenemos ratos sin tener algún tipo de alimento que nos dé fuerza. O también es el tipo de hambre que es resultante de lo que es la mala alimentación. Entonces, vos no comes y tenés hambre, esto ya es un síntoma físico, te empieza a doler el estómago o empiezas a sentirte un poco débil, te empieza a salivar la boca, y esos son síntomas físicos que del cuerpo piel o el cuerpo movimiento que empiezas a sentir eh, en relación al hambre individual. Luego tenemos lo que viene siendo el hambre subjetiva. Este tipo de hambre afecta directamente el cuerpo imagen y el cuerpo piel, ¿ok? Porque se vincula con las consecuencias de orden identitario, es decir, la impotencia social
o el dolor social, o el miedo, la venganza, la vergüenza. Entonces, son este tipo de hambre, afecta estos dos tipos de cuerpo porque empieza a tomar ciertos síntomas que se ven reflejados en su mayoría por estos dos cuerpos que menciono. Y por otro lado tenemos el hambre social. El hambre social impacta directamente a lo que es el sujeto con otros individuos. El hambre individual viene siendo la relación entre el ser humano y el medio ambiente, en este caso de alimentos. El hambre subjetiva viene impactando la relación del ser humano consigo mismo. Y por otro lado, ya el hambre social es donde hay un tipo de afectación, ¿verdad? Dentro de la relación de un ser humano con otro ser humano, es decir, de la relación con ambos individuos. Ahora bien, tenemos las conclusiones. Primeramente, en el tema de sociología médica, podemos concluir que han habido grandes avances dentro de la medicina, gracias al apoyo y a la conexión que hay con la sociología. En estos avances, su mayoría se han hecho en lo que es en la salud pública y en el reconocimiento de los factores sociales dentro de la medicina, como viene siendo económicos, culturales, sociales, demográficos y demás. Esto para mejorar tanto la calidad de la medicina como la medicina preventiva y también la medicina pública. Ahora bien, en la conclusión de sociología del cuerpo y emociones, podemos concluir que definitivamente, o mi punto de vista podría ser que no creo que haya algún tipo de separación entre la sociología del cuerpo y emoción, ya que ambas están, fuertemente conectadas mutuamente. Entonces, por empezando por ahí, creo que no podría haber algún tipo de separación entre ambos conceptos. Y creo que es correcto también que se entiendan de mejor forma las emociones dentro de lo que viene siendo este tipo de sociología para entender mejor la forma en la que se relaciona el ser humano con otro ser humano, qué factores intervienen en ese tipo de relación o también en las relaciones que sea el individuo consigo mismo, e igual forma qué factores intervienen de forma positiva o negativa en la visión que tenga el individuo de sí mismo. Y espero que hayan disfrutado mucho de esta presentación. Estas serían lo que viene siendo las referencias y muchas gracias por su atención.